Bueno, ahora vamos a tener otro entrevistado. Él es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, es autor del libro ¿Qué fue la reforma universitaria? Y bueno, su nombre es Jonathan Bastida Belliot, a quien le digo muy bienvenido a M610. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Marcelo. No, por favor. Hola también a todos los oyentes. Un placer. Bueno, aquí en la mesa de trabajo está el libro que me han obsequiado. Muchísimas gracias. Lo estamos leyendo. Y bueno, interesante el título, el tema que toca. La reforma universitaria fue realmente un hito que produjo consecuencias no solo en Argentina, sino también en América Latina, ¿no? Bien, sí, si te parece te comento un poquito de el objetivo del libro y cómo surge y después voy con el tema. Dale. Bien. Bueno, ahí, en primer lugar, el libro forma parte de una colección que capaz que ya te comentó mi compañera. Aquí le tenemos que dar gracias por el contacto, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, esta colección apunta sobre todo a que toda la producción científica de nuestra organización, Razón y Revolución, tenga un acceso, sea de acceso masivo para el conjunto de la clase obrera. Por eso son libros que son cortitos, como ves, y que además son muy accesibles a la hora de leerlos. Correcto. Digamos, también, sobre todo pensando en obreros que no tienen tiempo para leer y todo esto, condensamos entonces ese trabajo en ese tipo de formato. Pero al margen de esta cuestión que uno puede decir, bueno, que es un criterio editorial y que tiene que ver con el público al cual apuntamos, también lo cierto es que este libro puntual, así como el resto de los libros, también tiene un objetivo político. De hecho, el libro surge como parte de la necesidad política de Razón y Revolución de construir un frente en las universidades y los terciarios del país. Uh-huh. Y en ese sentido nos parecía que a la hora de construir un programa, de marcar un horizonte claro para los estudiantes de hoy, era importante indagar el origen del movimiento estudiantil argentino o incluso del sistema universitario actual. Correcto. Y de entre todos los hitos, porque vos bien marcaste, es un hito importantísimo que excede lo estudiantil universitario, la reforma, de entre todos los hitos que ha protagonizado el movimiento estudiantil a lo largo de su historia, nos pareció importante privilegiar porque lo consideramos casi fundacional. Uh-huh. Entonces, a partir de esta decisión, nos surgió la pregunta que le da título al libro: ¿qué fue la reforma universitaria o qué fue realmente la reforma? Correcto. Y ahí uno puede dar dos respuestas, una corta y una larga. La más corta es que la reforma es un hito que excede, que no es un hito únicamente estudiantil, sino que es un hito de las luchas sociales, en la medida en que sus objetivos, a medida que avanza el proceso, van excediendo lo meramente estudiantil, lo meramente universitario. Las alianzas que va tejiendo también exceden los núcleos estudiantiles, sino que, digamos, empieza a ver cómo empiezan a tejer alianzas con otros sectores de la sociedad, como la clase obrera, distintos partidos políticos de izquierda. ¿Fue un logro radical como se nos vende? Y ahí, digamos, sí y no, digamos. En un principio te diría que sí, si me apurás, por una cuestión sencilla. Ahí, para los que no saben, la reforma universitaria surge, es un conflicto que surge en la ciudad de Córdoba, específicamente en la ciudad de Córdoba, y los estudiantes de Córdoba en ese momento tenían por delante una fuerza bastante importante, una fuerza política e ideológica muy fuerte, que era la Iglesia Católica. Uh-huh. La Iglesia Católica tiene una presencia bastante importante dentro de la casa de estudios. Pensemos en distintos elementos, ejemplos que nos pueden dar una idea de esto. Primero tenemos ciertos elementos simbólicos que dan cuenta de esa presencia. Para empezar, el escudo de la universidad tenía el nombre de Cristo. Uh-huh. El 8 de diciembre, que es el día que celebra el Día de la Virgen, era una celebración obligatoria para todos los estudiantes de la universidad. O incluso, algo que parece medio tonto, pero en realidad, digamos, también da cuenta de esta influencia, es que el juramento, a la hora de hacer el juramento, cuando los estudiantes reciben su título y ya dejan de ser estudiantes,
lo tenían que hacer obligatoriamente sobre los santos evangelios. Hoy uno puede elegir otras formas, o hacer el juramento bajo otras palabras, otros conceptos. Correcto. Pero además de esta presencia que uno dice, bueno, es superficial, se podría, digamos, caracterizar de superficial, tenemos cierta influencia en el plano intelectual y específicamente la formación de los profesionales. En primer lugar, había ciertos libros que estaban prácticamente, y autores que estaban prácticamente censurados en la Universidad de Córdoba. No, ya ni hablar de los autores, no hablando solamente de los autores marxistas como Engels y Marx, sino directamente muchos investigadores vinculados a las ciencias naturales, específicamente Darwin. Uh-huh. Darwin era un autor que incluso en la Facultad de Medicina no estaba en ningún programa de estudio, en la biblioteca de la universidad no había ningún libro de Darwin, y así con muchos investigadores que defendían o sostenían o divulgaban el darwinismo o la explicación darwinista de la evolución. Directamente no estaban presentes, incluso pasaba que muchos de estos investigadores se dedicaban a otras ramas de las ciencias naturales como la medicina y el estudio de las bacterias, pero por esta cuestión política sus libros tampoco estaban. No existían. No existían, claro. Y además, a la hora de, no solamente en los libros, sino a la hora de organizar los temas y los planes de estudio, había materias en la Facultad de Derecho como Derecho Canónico, Derecho Público Eclesiástico, Teología. Recordemos una universidad pública donde los estudiantes tenían que aprender eso. Claro. Y se enseñaban cosas como que el matrimonio religioso estaba por encima del matrimonio civil, moralmente, obviamente, porque ya en esa época el matrimonio civil ya estaba sancionado. También enseñaban a los estudiantes que la iglesia tenía que estar por encima del Estado, o había temas como deberes para con los siervos. Pensemos esto en una facultad de Derecho del siglo XX enseñando este tipo de temas. Digamos, es una universidad que en términos ideológicos y de formación está muy atrasada, y ese atraso está muy cruzado por la influencia de la iglesia. Ahora bien, la influencia de la iglesia se da, no se da de forma espontánea, sino que la iglesia tiene este peso por una serie de organizaciones que están presentes tanto en la universidad como en la ciudad de Córdoba, e incluso a nivel nacional. Si leíste el libro, Marcelo, te habrás dado cuenta que se nombra varias veces a la Corda Frates, sí, que es una logia católica cuyos miembros tenían, no en todos los casos, pero sí había varios de esos miembros que tenían peso o tenían presencia en la legislatura. Incluso el gobernador de Córdoba, que lo voy a mencionar más adelante, estaban todos bien ubicados. Claro, el gobernador de Córdoba, radical, formaba parte de la Corda Frates, de esta logia católica. Y también varios de los miembros que manejaban la universidad, las facultades, también estaban dentro de esta logia. Después se habían formado en los años previos a la Reforma, un centro católico de estudiantes financiado por la iglesia, o incluso se había conformado una federación de estudiantes católicos 2 años antes del proceso reformista, que dio lugar al Congreso, fue resultado del Congreso Nacional de Estudiantes Católicos. Entonces uno puede ver que en los años previos a la Reforma la iglesia tenía peso, pero además se estaba organizando para, digamos, recuperar parte de lo que había perdido en las últimas décadas. Correcto. Bueno, y a eso tenemos que sumarle otra cuestión, porque uno dice, bueno, está todo el peso de la iglesia. El tema es, hay otro elemento de atraso en la Universidad de Córdoba, que es la forma en que se gobernaba. Hoy, cualquier universidad pública, ¿no?, se rige bajo el régimen de gobierno tripartito, es decir, las autoridades universitarias son elegidas, entre comillas, democráticamente por el claustro de estudiantes, el claustro de docentes y graduados. Todos tienen una representación proporcional, una representación equitativa, digamos. Sí. Bueno, eso no existía en la Universidad de Córdoba. Lo que teníamos era un régimen de gobierno que se retroalimentaba. Los miembros de las academias, que eran los organismos rectores de cada una de las facultades, eran elegidos por sus propios miembros, es decir, si había algún cargo vacante, o porque moría alguno de ellos, o porque su jubilado se retiraba, eran los otros miembros los que se encargaban de elegir a su reemplazo. Estaba todo bien cerrado. Claro, y encima en la mayoría de los casos, estas personas ni siquiera formaban parte del claustro de profesores, o sea, no tenían ninguna relación específica con la universidad, ni formaban parte del claustro de profesores, y muchas veces ni siquiera se dedicaban a alguna
tarea vinculada a lo que se daba en las facultades. Simplemente porque había una relación con los diputados, con alguna familia burguesa, una familia tradicional, entonces como que se iban acomodando así, y por una cuestión de influencia. Entonces ese es el cuadro que se encuentra en los estudiantes reformistas. Esto es importante plantearlo para saber, bueno, ¿es radical o no la reforma? Bueno, esto es el panorama. Uh-huh. Estamos entonces en una universidad donde la ciencia brilla por su ausencia, y que es profundamente antidemocrática su forma de gobierno. La calidad educativa de aquel momento, ¿cómo se la podía considerar? Sí, ahí tenías, si nos metemos específicamente en Córdoba, tenemos todos estos problemas. O incluso te podría agregar algo más, que esto no está en el libro, porque bueno, también excede, hay cosas que quedan fuera, que la Universidad de Córdoba se caracterizaba por tener laboratorios con falta de materiales, los laboratorios estaban en pésimo estado, o sea, estaban, digamos, desde el punto de vista de la formación científica, al margen de esta cuestión más ideológica, también dejaba mucho que desear porque, digamos, estaba prácticamente en ruinas. Ellos, los relatos de la época, comentan esto y es una queja constante, por lo cual teníamos serios problemas. Yo te digo, bueno, la Universidad de Córdoba, pero había otros casos en Argentina, como bueno, la Universidad de La Plata, que se había fundado hace muy poquito, en 1905, y que era una universidad en ese momento, una universidad modelo, y que prácticamente el proceso reformista va a pasar como muy tranquilamente por influencia de los estudiantes de Córdoba. Por eso hay distintas realidades. Claro. Después Buenos Aires está en una situación intermedia, pero bueno, también explica por qué el conflicto termina estallar en la ciudad de Córdoba y no en otra, porque bueno, es la que tiene todos los problemas acumulados y encima mucho más agudizados que las otras universidades. La iglesia estaba más metida en la de Córdoba que en las otras. También. Y sí, la iglesia estaba no es que estaba más metida, sino que en ese momento era la única universidad en la que estaba metida la iglesia. Ajá. Así con presencia fuerte, era solamente en Córdoba. En Buenos Aires, en 1905 hubo un proceso importante, el movimiento estudiantil que había democratizado parcialmente el régimen de gobierno universitario. En 1905, eso no había pasado en Córdoba. O sea que incluso Córdoba estaba atrasada en relación a las otras dos universidades. Y además no es casual que sea en Córdoba todo esto, porque digamos como la capital del catolicismo en Argentina. Entonces ahí el peso es mucho más importante por parte de la iglesia. Claro. Y acá me parece, como para contrastar, me parece importante marcar lo siguiente. Así como la iglesia se estaba organizando para consolidar y recuperar posiciones, los estudiantes cordobeses también estaban haciendo lo mismo en los años previos a que estalle el proceso de la reforma. Para empezar, un par de años antes se fundan los centros de estudiantes de las únicas 3 facultades que había en ese momento en Córdoba: Medicina, Derecho e Ingeniería. Uh-huh. O Ciencias Exactas y Mecánicas. Digamos, generalmente se dice que es de Ingeniería para simplificar. Por lo cual ahí ya tenemos una organización gremial, pero además, y esto es muy importante porque va a estar muy presente y va a explicar las alianzas, como por ejemplo con la clase obrera, es la fundación de la Asociación Córdoba Libre, que es una asociación fundada principalmente por graduados de la Universidad de Córdoba y estudiantes, que tenía un programa tirando a liberal reformista, es decir, liberal en el sentido de, como se entendía antes, de querer separar la iglesia del Estado, de intentar educar al pueblo, como decían ellos, al pueblo en general, y proponían una serie de medidas que tendían a beneficiar las condiciones de vida de la clase obrera cordobesa en este caso, ¿no? Y en este sentido esta asociación funda también la Universidad Popular, así se la conoció, que era, obviamente no tenía un edificio formal, sino que era era mucho más precario, mucho más informal, pero bueno, esta asociación formó esta Universidad Popular, que entre muchas actividades tenía, la que desarrollaba era dar clases en locales de los gremios de Córdoba a los obreros sobre temas de derecho, filosofía, economía. Incluso estos temas lo ponen muy por encima, mejor dicho, de la formación que en ese momento estaba impartiendo el Partido Socialista, que básicamente era alfabetizar. Claro. Esa era la educación como la entendía el Partido Socialista. Entonces como que estamos en un nivel superior acá. O sea, estamos intentando
acá lo que están intentando es elevar el nivel intelectual de la clase obrera cordobesa. Hacerlos que piensen. Exactamente, y que no, o sea, sin despreciar el conocimiento, lo que es la alfabetización, que es muy importante porque es clave para poder leer, es fundamental. Digamos, acá los estudiantes iban más allá, no era que solamente querían enseñarles a leer a los obreros, sino que, como decís vos, enseñarles a pensar sobre estos temas más complejos. Correcto. Bueno, ahí eso es el panorama que uno encuentra antes de la reforma. Digamos, estas son las fuerzas que están ahí, esta es la situación de la universidad. Ahora todo el tema es cómo termina de estallar ese conflicto. Y aquí esto es importante, porque uno puede menospreciar las causas que desencadenan un conflicto que ya estaba ahí listo para estallar en cualquier momento, pero es muy importante porque... ¿Y estalla un 18 de junio del 18? No, estalla en realidad en un 13 de marzo. Ajá. El 15 de junio es una fecha que es simbólica, pero además pasó otra cosa, pero no es que el conflicto empieza ahí. Pero digamos, para hacerlo muy breve, para no extenderme tampoco demasiado. Porque tenemos hasta el 27, tenemos poco tiempo. Ah, bueno, listo. Está bien, entonces trato de ir redondeando. No, a ver, ahí lo que es importante es, primero, lo que hace desencadenar el conflicto es un ajuste en la universidad, un ajuste presupuestario, que es digitado desde el gobierno nacional. O sea, en ese momento estaba Irigoyen. Sí. De hecho, hay una reducción del presupuesto. Y eso termina desencadenando que las autoridades universitarias tramiten ese ajuste hacia los estudiantes. Entonces, muchos de los beneficios que tenían los estudiantes en ese momento lo pierden. Ajá. Como por ejemplo la posibilidad de estar internados en el hospital de clínicas, que era muy importante para ellos, porque la mayoría, por ejemplo, de los estudiantes de medicina venían del interior, no venían de la ciudad de Córdoba. Claro. Bien. Y a partir de ahí estalla un conflicto que tiene dos etapas bien marcadas. Por un lado, tenemos la etapa más moderada, donde los estudiantes reclaman únicamente la participación de los profesores en el régimen de gobierno, o sea, que los profesores elijan las autoridades, pero eso inmediatamente, cuando se pone a prueba la primera vez, los estudiantes se dan cuenta que falla ese criterio para elegir a sus autoridades, en la medida que ellos esperaban que ese criterio, o sea, que los profesores participen, iba a modernizar la universidad. Porque cuando tenían que elegir al rector, el que gana es el rector más ultracatólico de la ciudad de Córdoba. El más militante católico de Córdoba es el que termina siendo elegido rector, que es Antonio Nores. Y entonces ahí empieza un proceso radicalizado, donde los estudiantes ya no piden modernizar la universidad incorporando a los docentes, sino que exigen que a ellos mismos también se los incorpore en el régimen de gobierno. Y ahí surge una serie además de este planteo democrático, también surgen otras demandas, como por ejemplo la de extensión universitaria, que básicamente consiste en llevar el conocimiento científico que eventualmente produciría la universidad con estos cambios al resto de la sociedad. Bien, digamos, estas son las dos etapas importantes. Ahora bien, entonces en esta segunda etapa, que dura 3 meses, va desde el 15 de junio, justamente, el 15 de junio es el día en que se elige rector Antonio Nores, a este católico, y los estudiantes irrumpen el rectorado y echan a patadas a todos los docentes e incluso a la policía. Por eso se lo declara como el día de la reforma, como que ahí empieza la etapa más radicalizada. Acá lo que uno puede ver es que durante los siguientes 3 meses la ciudad de Córdoba está, todos los días uno podía ver movilizaciones tanto de los estudiantes como de los católicos, que en un principio apoyaban la reforma cuando era moderada, y cuando empezó a radicalizarse empezaron a directamente atacar a los estudiantes reformistas. Este conflicto dura 3 meses, y en ese periodo el gobierno nacional dilata el envío de un interventor, que era lo que pedían los estudiantes, que era el interventor era el que tenía que reformar los estatutos en función de las demandas de los estudiantes. Recién mandan un interventor el 9 de septiembre, recién mandan un interventor cuando los estudiantes deciden, los de la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba, en ese entonces, deciden tomar el rectorado. Y no solamente toman el rectorado, sino que esto es más radical todavía. Organizan el gobierno de la universidad. Cada uno de los tres presidentes de cada uno de los 3 centros de estudiantes de la federación se convierte en rector de estas facultades. Y automáticamente inician las clases, porque las clases en ese contexto no se estaban dando,
e incluso se abren las mesas de exámenes, que es muy gracioso que se cuentan anécdotas que incluso en esas mesas, organizadas por esos estudiantes, pero que eran evaluadas por docentes, no es que lo eran los estudiantes evaluando a otros estudiantes, que en esas mesas muchos estudiantes fueron reprobados. Es como que se cuenta eso, como diciendo, bueno, no es que como los estudiantes tomaron todo fácil. Viva la pepa, no. Claro, sí, tal cual. Bueno, y ahí lo que consiguen los estudiantes es que inmediatamente ahí sí el gobierno nacional envía un interventor, y lo que termina haciendo el radicalismo es reinstitucionalizar ese conflicto. Ese conflicto incluso había superado el programa inicial. Cada vez que pasaban los días, los meses, se iba radicalizando más. Primero se demandaba la participación de los docentes, cuando eso se vio que no sirvió, se reclamó directamente la participación de los estudiantes, y cuando vieron que eso no tenía respuesta, directamente fueron los estudiantes los que organizaron el gobierno. Entonces, cuando interviene el gobierno de Irigoyen, es como que da un marcha atrás, un paso atrás a este proceso. Entonces se termina adoptando el régimen de gobierno tripartito para la Universidad de Córdoba, es decir, autoridades elegidas por docentes, estudiantes y graduados, y que después eso va a ser llevado efectivizado también en las otras universidades del país. En ese momento eran la de La Plata, la de Buenos Aires, la de Tucumán y la del Litoral, la de Santa Fe. Ajá. Y además se termina reglamentando la extensión universitaria, que creo que los estudiantes ya venían haciendo a través de la Universidad Popular, pero bueno, ya sería más oficial. Y por otro lado, es importante, se empieza a reglamentar el uso de las cátedras paralelas, es decir, cátedras de la misma materia con visiones distintas de los distintos temas que se van formando. Entonces, esto es el resultado más inmediato. Eso obviamente para los estudiantes de hoy, lo trato tratando de cerrar, sí. Para los estudiantes de hoy es una gran lección, pero no una lección no es una experiencia que tengamos que repetir tal cual, en el sentido, o los estudiantes, yo ya no soy estudiante, no es algo que los estudiantes tengan que repetir hoy tal cual. Eso es lo que plantea el libro, porque los estudiantes de Córdoba, cuando hicieron sus reclamos, eran modernos, digamos. Ellos crearon sus consignas a partir de la realidad concreta y su programa a partir de la realidad concreta. Por lo cual, hoy nosotros no podemos repetir religiosamente las consignas de la reforma, sino que también tenemos que saber entender cuáles son las condiciones concretas en las cuales funciona el sistema universitario actual para, plantear el programa. Y ahí uno lo que ve es que en el contexto en el cual hoy la universidad está plagada de estudiantes de origen obrero, las demandas y las necesidades que están presentes en la universidad son otras, como por ejemplo la necesidad de una guardería para los estudiantes, para los hijos, ¿no? Obviamente, sí. Comedores estudiantiles. Incluso nosotros ahí lo que planteamos es la necesidad de un salario estudiantil, es decir, un salario que permita a los estudiantes dedicarse exclusivamente a eso y que no tengan que ser trabajadores que eventualmente estudian en la universidad. Y eso explica por qué muchos estudiantes están 9, 10 años estudiando una carrera, o incluso muchos terminan desertando. Correcto. Bueno, trato de resumir así, cualquier cosa, si alguna pregunta más. Bueno, no, tiempo. Porque ya me están corriendo porque el programa termina a 19:30, así que, bueno, espero que en otra ocasión podamos charlar. Y bueno, te felicito porque, bueno, lo decís con pasión, todo lo que estás haciendo, te felicito. Bueno, muchas gracias, Marcelo, gracias por la invitación. No, por favor, hasta la próxima, gracias, Jonathan. Chao. Buenas noches.